Ok, buenos días a todos. Gracias, Diana, por la presentación. Hoy, el tema de hoy va a ser extremadamente importante, como todos, pero bueno, este es muy bueno, que es cómo lograr la unificación en la nomenclatura de las rocas y alteraciones en el campo. Antes de empezar, quiero dar un pequeño repaso. Tenemos un pequeño problema con el... Un segundo. Ok. Quiero empezar dando un pequeño repaso de los aspectos mayormente a controlar la calidad del laboratorio. Los blancos controlan la calidad del proceso de limpieza. Los estándares detectan la precisión. Los controles externos representan también precisión y la reproducibilidad de los resultados. También hablamos que los duplicados son mayormente para entender mejor el efecto pepita que podemos tener en nuestras muestras y por tanto es más bien un control para nosotros, no para el laboratorio. También hablamos de cómo sería un programa normal de control de calidad y les comentaba que hay un grupo de geólogos que plantean que es mejor distribuir los blancos y los estándares y todos los controles de una forma geológica, en el sentido teniendo en cuenta la geología. Si ustedes tienen un intervalo de mineralización claramente en el testigo, bueno, poner un blanco inmediatamente al final de esa zona de mineralización para estar seguro de que no hubo contaminación durante el proceso de preparación de la muestra y esa zona mineralizada se extiende a otras muestras. Igual, si tienes una zona mineralizada, poner un estándar en la zona mineralizada, sencillamente para estar seguro que el laboratorio está haciendo bien su trabajo. Este método es indudablemente el más lógico desde el punto de vista geológico, pero tiende a tener errores humanos, especialmente cuando trabajamos con grandes, por ejemplo, un programa de programación de 6.000 metros de perforación. Hay muchas posibilidades de equivocarse. También está la posibilidad de no reconocer una zona mineralizada, etc. Por tanto, yo recomiendo siempre utilizar un muestreo, una forma sistemática en la distribución de los controles de calidad, eh, de forma tal de que se reduce el error humano y a la misma vez, cuando se reciben los resultados, es posible solamente mirando el, el valor del, del que manda el laboratorio, saber directamente si es posible que haya algún problema con un blanco o con un estándar, etcétera, porque pues, nosotros sabemos, por ejemplo, que las muestras 33, 66 y 99 son blancos, por tanto, si vienen con algún valor significativo de oro o del metal que sea, ya sabemos que hay un error. Con respecto al otro aspecto que es probando la calidad del programa, siempre yo recuerdo las palabras de un gran amigo mío, el doctor Armando Simón, para mí la persona que más conoce de QAQC en América. Él siempre decía que cuando tienen un error, que vean un error, busquen primero el error humano, busquen primero el error de ustedes, para estar seguros que no fue que pusieron en el lugar incorrecto el blanco o el estándar, lo que sea, eh, y demás. Solo después que estén convencidos de que no hay un error en la parte de nosotros, se comunica al laboratorio y se busca la solución. También en este punto yo hablaba mucho de la importancia de la estadística para, para entender el control de calidad, específicamente en el caso de los duplicados, donde no se compara muestra a muestra, sino poblaciones con poblaciones, y ahí tenemos la necesidad de utilizar el criterio de Student, criterio de Fisher, análisis de error sistemático o casual, etcétera, etcétera.
Yo ayer distribuí con los organizadores de este evento, con ICE, una tabla en Excel que hace todos estos cálculos: el error sistemático, el error casual, el tratamiento de blancos, de estándares y de duplicados, para uso gratuito. Ustedes lo pueden adaptar a la cantidad de muestras o cosas que ustedes quieran. Y también hay una compañía aquí en Canadá que se llama Q101, que tienen un sistema también parecido, gratuito también, y se los puse, y también un par de otras tablas en Excel que me proporcionó mi amigo Simón, y todo eso yo se lo mandé a los organizadores del evento, y me imagino que ellos se los van a hacer llegar a ustedes como bonos, para que procesen sus datos y tengan esta parte más fácil para hacer. Ok, ese era todo el repaso. Como les decía, hoy vamos a hablar de cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo, que si se recuerdan, este fue el último de los aspectos de este programa, de la parte de QA/QC, que había dejado para el día de hoy. Y como una tarea ayer yo les dije de ir a visitar el British Geological Survey y ver el sistema que ellos tienen de nombramiento de las rocas. Todos ustedes están posiblemente muy familiarizados con el rombo de descripción de rocas ígneas basada en los contenidos de paleocácea, feldespato, sílica, hornblenda, y sencillamente ustedes ubican, de acuerdo al porcentaje de esos minerales, ubican un punto dentro de ese rombo y obtienen el nombre de la roca. Eso, claro está, funciona muy bien cuando ustedes tienen la composición modal de la roca, lo cual prácticamente nunca sucede en el campo. Y la otra forma de nombrar las rocas es por experiencia, y eso es lo que genera la gran diversidad de nomenclaturas a una misma roca. Todos ustedes conocen la historia de que si en una mesa hay sentados 3 geólogos y ponen una roca, van a tener 4 nombres de esa roca. Por tanto, este aspecto, que es un aspecto más de QA que de QC, o sea, de control, de aseguramiento de la calidad, es muy importante porque es la posibilidad de sistematizar todo el trabajo de los geólogos para que todo el mundo nombre las mismas rocas de la misma forma. Es una gran ayuda y un gran proceso. Es difícil de lograr, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Los británicos del Servicio Geológico de Inglaterra fueron los primeros en describir algo que es obvio, y es que no es lo mismo un geólogo sentado en un laboratorio con aire acondicionado, con una taza de té al lado, con un microscopio con, con secciones delgadas y todos los resultados de los elementos de óxidos mayores para determinar el nombre de esa roca, a un geólogo que está a las 3 de la tarde bajo un aguacero increíble, comiéndose los mosquitos y tratando de hacer una descripción. Son mundos distintos. Y el sistema británico lo que hizo fue crear 7 campos, ¿okay? Desde las condiciones más difíciles a las mejores. Y claro está, para cada campo hay una serie de nombres aceptables para dichas condiciones. Nosotros en el trabajo de campo normalmente caemos entre el campo 4 y 5. Lo que yo hice fue, me estudié todo eso, ¿okay? Adapté, cogí las definiciones de los campos 4 y 5 y combiné eso con el sistema de descripción que utilizan los canadienses, que los canadienses tienen mucha fama y bien ganada de ser geólogos muy buenos prácticos en el campo.
y la forma en que un geólogo canadiense se acerca a la descripción de un afloramiento es el siguiente. Primero comienzan con la descripción de lo que es la alteración, después determinan el nombre de la roca y los calificadores, después hablan de la textura y después hablan de la mineralización. Ahora, el gran invento del British Geological Service, aparte de haber establecido que existe diferencia entre un geólogo en un laboratorio y un geólogo en el campo, es que ellos definen y dicen, ok, ustedes en el campo pueden tener dos tipos de nombres para una roca, lo que se llaman los nombres raíces y lo que se llaman los nombres aprobados. ¿Y cuál es la diferencia? Si ustedes están, por ejemplo, tienen una roca en la mano que es de color oscuro, verde oscuro, pesada, tienen unos cristales de olivino de este tamaño y demás, ustedes pueden mirar a esa roca y decir, esto es una dunita, no hay duda ninguna, esto es una dunita. Y eso es un nombre raíz, porque ustedes están convencidos de que es una dunita. Ahora, esa misma roca en el trópico, en Guatemala, cuando ustedes la cogen, lo que tienen es una masa roja completamente. Si es pesada, puede ser que vean los relictos de los cristales de olivino. La roca está completamente serpentinizada y oxidada, y es imposible que ustedes puedan decir que eso es una dunita. No pueden, pero saben que es una roca ultramáfica y entonces la nombran como una roca ultramáfica, que es un nombre aprobado. Y de esa forma, la diferencia entre un nombre aprobado, que es cuando ustedes no están seguros, ustedes saben por lo menos que es una roca ígnea, ¿okay? Eso sería también un nombre aprobado. Y en el punto superior, cuando ustedes están completamente seguros que es la roca que ustedes están diciendo, que es una dunita. Y esos son los dos tipos de roca. Los que leyeron ayer las descripciones del British Geological Service, ustedes habrán notado que ellos tienen una nomenclatura que no es muy compleja. Al inicio cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse a ella, pero en cuestión de nada uno lo acepta. Y ellos dicen que para diferenciar a la hora de escribir los nombres, cuando ustedes están hablando de nombres raíces y están escribiendo a máquina, el nombre raíz se pone en negritas y subrayado. ¿Ok? Si es un nombre aprobado, se pone en negritas nada más. Y los calificadores, que vamos a hablar de eso ahora, se ponen, ahora no, dentro de un ratico, se ponen en itálicas. Si están escribiendo a mano, el nombre raíz se pone y se subraya, el nombre aprobado se escribe normal y los calificadores se ponen entre comillas. También otro aspecto que ellos explican es el uso del guión. Y el guión permite unir calificadores con nombres aprobados. Y ustedes pueden poner calificador 1 guión, calificador 2 guión y nombre aprobado. Pueden tener nombres raíces, como si es una roca, tienes dos nombres raíces, puedes ponerlos unidos con guión, pero nunca se pueden utilizar los guiones entre los calificadores y los nombres raíces. En realidad no se preocupen mucho por esto, esto no es lo importante es entender que existen los nombres raíces, los nombres aprobados y los calificadores. ¿Okay? Ahora, empecemos con lo primero, que es la alteración. Cuando ustedes llegan a un depósito, lo primero que tienen que ver es la alteración, y no me estoy refiriendo aquí a la alteración hidrotermal o el intemperismo. Me estoy refiriendo específicamente a la alteración hidrotermal. Y tienen que definir qué tipo de alteración están ustedes viendo. Y aquí en la tablita está la 2. Todo esto que vamos a hablar hoy son secciones del libro que yo les he mencionado varias veces, de Quality Assurance y Quality Control en el trabajo de campo. Son secciones del libro. Tienen en este caso los siguientes tipos de alteración.
pervasiva, que es cuando la roca completamente está alterada. Por ejemplo, una serpentinita, una roca serpentinizada, está completamente transformada. Eso es pervasivo. Tienes selectivo pervasiva, que es cuando solamente un mineral o dos de toda la roca está alterado y el resto se mantiene fresco. Esto es un caso clásico, por ejemplo, la lisvenitización, un proceso en el cual las plagioclasas cálcicas se convierten en carbonatos y el resto de la roca está normal. Venas, está claro, venillas, fracturas. Los box son los huequitos que ustedes ven, por ejemplo, en el basalto con los huequitos de gas que pueden estar rellenos, en ese caso amigdaloideas. Y diseminada, por ejemplo, la mineralización en un pórfido. Y selectiva, que es sencillamente, es muy parecida a la selectiva pervasiva, pero es menos desarrollada que la selectiva pervasiva. En ese caso, digamos que no todos los cristales de plagioclasa se convirtieron en carbonatos, solamente una parte. También es importante que ustedes tengan una serie, un listado de todos los tipos de alteración que ustedes tienen y tener símbolos para ellos. Por ejemplo, que yo les propongo algunos como AB albítica, A argilítica, AA argilítica avanzada, etc. Están todos. De nuevo estoy haciéndole mucha propaganda al libro, pero en el libro hay una sección que se llama Atlas de Alteraciones. ¿Sí? Y en esta sección están agrupados por tipos de yacimientos, todos los tipos de alteración con la composición mineralógica correspondiente. Y esto se puede utilizar de dos formas. Si ustedes saben que ustedes están trabajando en un pórfido, buscan pórfido y miran todas las alteraciones que van a tener, la mineralogía, etcétera, etcétera. Si no saben todavía dónde están, miran su composición mineralógica, la buscan en la tabla y ven qué tipo de yacimiento mineral funciona con ese tipo de asociación mineralógica. Y luego viene la forma de escribir las alteraciones, cómo describirlas. En primer lugar, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. P9SRP significa una serpentinización pervasiva, P de pervasiva. El 9 representa un 90% y SRP representa serpentinización. O sea, tenemos una roca que está en un 90% pervasivamente convertida en serpentinita. El segundo caso, tenemos un SP, que significa pervasiva selectiva. Tenemos sericita 80%, clorita 20%, con un guión en el medio, lo cual significa que estamos hablando de una alteración selectiva pervasiva de una roca compuesta de un 80% de sericita y un 20% de clorita. Ese es el sentido del guión en este lugar. Un caso más complejo es el de abajo. D, que es diseminada, más BT, que es venillitas. K8, o sea, potásico, 80%, un punto y coma, y después tenemos P, pervasiva, y 90% de sericita. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen un punto y coma, están describiendo una secuencia, desde un extremo hasta el otro extremo. Y en este caso tenemos una secuencia que comienza con una alteración intensa de un 80% potásica diseminada y en venillas, que evolucionan a una alteración pervasiva de un 90% de hay un error ahí, debe decir serpentinita, no sericítica, ¿okay? De serpentinita. O sea, el guión les da la posibilidad de describir dos alteraciones que ocurren en el mismo lugar. El punto y el coma les da la secuencia. Pueden tener tantos puntos y comas como quieran. Pueden tener una alteración que vaya desde la alteración A, punto y coma B, punto y coma C, punto y coma D. El uso de estos códigos, en primer lugar, es muy útil en el campo, reduce el tiempo de descripción,
sobre todo si están utilizando las tarjetas codificadas. ¿Se acuerdan las tarjetas codificadas que les mostré en el primer día? En las tarjetas codificadas todos estos tipos de alteraciones ya tienen un campo, que en ese caso lo único que tienen que hacer es marcarlo o ponerle el número correspondiente al porcentaje de alteración. Toda esa información cabe en esa tarjetica. Pero si están escribiendo a mano, bueno, es menos tiempo para escribir y también es mucho más fácil convertir esa información después al sistema de computación.